Hay una verdad que casi nunca se menciona, una verdad tan inquietante que, cuando la descubres, todo lo que creías saber sobre Jesús empieza a tambalearse, un vacío inmenso en la vida del personaje más influyente del cristianismo. 18 años completos de silencio absoluto. Los evangelios calan, no explican, no aclaran, simplemente desaparecen. Abre tu Biblia ahora mismo. Ve al Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 41. Allí encuentras a Jesús con apenas 12 años, sentado en el templo de Jerusalén. Los doctores de la ley lo escuchan asombrados. Su sabiduría desconcierta a los maestros más respetados de Israel. Sus padres lo jalan después de 3 días, debatiendo teología como si hubiera nacido para ello. Y luego, nada, un silencio total. La siguiente vez que los evangelios vuelven a hablar de Jesús como individuo es en Lucas 3:23. Jesús tenía cerca de 30 años cuando inició su ministerio público. Piénsalo por un instante. Desde los 12 hasta los 30 años los textos canónicos no dicen absolutamente nada. 18 años completos, más de la mitad de su vida terrenal antes de cambiar la historia del mundo, antes de predicar, antes de los milagros, antes de la cruz, del Maestro cuyas palabras serían estudiadas durante 2 milenios, del hombre cuya vida sería analizada al detalle por millones de creyentes. ¿Tiene sentido que exista un vacío tan enorme? A menos que algo haya sido omitido deliberadamente, porque resulta curioso, los evangelios describen con minucioso detalle su nacimiento virginal, pero guardan un silencio inquietante sobre casi 2 décadas de su vida. La visita de los magos de Oriente, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, nos hablan de sus primeros días en Nazaret, nos describen ese momento clave a los 12 años en el templo y después nada hasta que aparece de nuevo a los 30 años listo para revolucionar el judaísmo con enseñanzas que sonaban completamente diferentes a todo lo que los rabinos de su época predicaban. ¿Dónde estuvo durante esos años formativos? ¿Qué hizo? ¿Con quién estudió? ¿Qué experiencias moldearon su pensamiento revolucionario? La respuesta oficial de la Iglesia durante siglos ha sido simple y conveniente. Trabajaba como carpintero con su padre, José en Nazaret, pero esa explicación tiene problemas serios. Primero, ¿por qué? Si realmente había pasado 18 años como simple carpintero en una aldea insignificante de Galilea como es, posible que cuando comienza su ministerio público demuestre un conocimiento profundo no solo de las escrituras hebreas, sino de filosofías a conceptos espirituales y prácticas que no existían en la tradición judía de su tiempo. Segundo, porque cuando Jesús regresa a Nazaret para predicar, según Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3, la gente de su propia aldea queda asombrada, dicen, ¿de dónde le viene tal sabiduría y estos poderes? No es el carpintero, el hijo de María. Fíjate en esa reacción, la gente que supuestamente lo vio crecer durante 18 años está completamente sorprendida por su sabiduría. No deberían estar acostumbrados a su genio si había estado allí todo ese tiempo. Algo no cuadra. Y tercero, porque las enseñanzas de Jesús contienen elementos que resultan extrañamente familiares para cualquiera que conozca. Las tradiciones espirituales de Oriente, conceptos sobre el reino de Dios que está dentro de cada persona, ideas sobre la unidad con lo divino, técnicas de meditación y oración profunda, parábolas que recuerdan poderosamente a las historias budistas e hindús. Coincidencia o evidencia de algo que fue cuidadosamente borrado de los registros oficiales. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo circulaban docenas de evangelios diferentes. Unos hablaban de la infancia de Jesús, con detalles extraordinarios. Otros describían sus enseñanzas a los discípulos más cercanos y algunos mencionaban viajes largos, viajes hacia el oriente. Pero cuando el Concilio de Nicea se reunió el año 375 después de Cristo bajo el emperador Constantino, solo 4 evangelios fueron seleccionados como canónicos. Los demás fueron declarados heréticos, muchos fueron destruidos, otros fueron escondidos en lugares remotos, esperando que algún día la verdad pudiera emerger sin poner en peligro a quienes la preservaban, y si esos textos eliminados contenían precisamente la información que falta y si describían con claridad dónde estuvo Jesús durante esos años perdidos,
porque resulta que algunos de esos textos sobrevivieron. No todos fueron quemados, no todos desaparecieron bajo el peso de la censura eclesiástica, y lo que revelan esos documentos antiguos es tan extraordinario, tan revolucionario, tan capaz de transformar nuestra comprensión completa del cristianismo, que empiezas a entender por qué fueron silenciados. Cuando piensas en evangelios, probablemente tu mente va directamente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 pilares del Nuevo Testamento, las únicas versiones oficiales de la vida de Jesús que la Iglesia considera, inspiradas divinamente. Pero durante los primeros siglos del cristianismo la situación era completamente diferente. Existían decenas de evangelios circulando entre las comunidades cristianas primitivas. El evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Pedro, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio armenio de la infancia. Muchos de estos textos fueron descubiertos apenas en el siglo VI, y en varios de esos evangelios apócrifos aparecen fragmentos fascinantes sobre los años que faltan en la vida de Jesús. El evangelio árabe de la infancia, por ejemplo, preservado en manuscritos coptos y siriacos, describe cómo la familia de Jesús permaneció en Egipto mucho más tiempo de lo que los evangelios canónicos sugieren. Según este texto, Jesús no solo huyó a Egipto cuando era bebé, sino que vivió allí durante años, aprendiendo en los templos antiguos, estudiando con sacerdotes que preservaban conocimientos milenarios. ¿Te suena familiar eso? Porque los propios evangelios canónicos admiten que Jesús estuvo en Egipto. Mateo capítulo 2 nos lo confirma, pero nunca nos dicen cuánto tiempo permaneció allí ni qué hizo durante ese periodo. El evangelio de Tomás, uno de los textos más estudiados por los académicos modernos, contiene 14 dichos de Jesús. Muchos de esos dichos tienen paralelos directos con lo que encontramos en los evangelios canónicos, pero otros revelan una perspectiva completamente diferente, una visión más mística, más interior, más enfocada en el conocimiento espiritual personal que en la obediencia a instituciones religiosas. Y aquí viene algo crucial, el estilo de enseñanza en el evangelio. De Tomás recuerda poderosamente a los sutras budistas y a los Upanishads hindús, frases cortas, profundas, diseñadas para detonar una comprensión súbita en él. Estudiante, no explicaciones largas y detalladas, sino semillas de sabiduría que deben germinar en la conciencia de quien las recibe. Coincidencia o evidencia de una formación espiritual que incluye exposición a tradiciones orientales, pero el texto más explosivo de todos es uno que pocos cristianos han escuchado mencionar: el Evangelio armenio de la infancia. Este documento preservado en monasterios de Armenia durante siglos contiene pasajes que describen cómo Jesús, después de su estancia en Egipto, viajó hacia el este siguiendo las antiguas rutas comerciales. Según las tradiciones preservadas en este Evangelio, Jesús no regresó inmediatamente a Nazaret después del fallecimiento de Herodes. En cambio, su familia, o quizás él solo, cuando fue mayor, continuó viajando hacia Persia, hacia las tierras donde los magos que habían visitado su nacimiento tenían sus templos y escuelas de sabiduría. Ahora piensa en esto. Los evangelios canónicos nos dicen que magos de Oriente vinieron a adorar a Jesús cuando nació. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos magos, probablemente sacerdotes zorásticos de Persia, siguieron una estrella y trajeron regalos de oro, incienso y mirra. ¿Y luego qué? Los evangelios simplemente dicen que regresaron a su tierra por otro camino para evitar a Herodes y nunca más se les menciona. Pero según las tradiciones preservadas en textos apócrifos y en comunidades cristianas orientales, esos magos dejaron información con la familia de Jesús, mapas, contactos, invitaciones a estudiar en sus templos cuando el niño fuera mayor, y cuando Jesús creció y sintió el llamado a prepararse para su misión, siguió esas indicaciones. Tomó la ruta de la seda, ese camino antiguo que conectaba el Mediterráneo con India y China, la misma ruta que comerciantes, peregrinos y buscadores espirituales habían usado durante siglos. Egipto era solo la primera parada, la puerta de entrada al verdadero viaje,
porque desde Egipto los caminos se abrían hacia el este Asia, Persia, donde el zoroastrismo enseñaba sobre la lucha eterna entre luz y oscuridad, hacia India, donde el budismo y el hinduismo exploraban la naturaleza de la conciencia y la liberación espiritual, hacia regiones donde maestros iluminados compartían conocimientos que transformarían completamente su comprensión de Dios, del alma humana y del propósito de la existencia. Pero Egipto era solo la primera parada de un camino mucho más largo hacia el corazón de Asia. En 1887, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich sufrió un accidente en Ladakh, India. Lo llevaron al monasterio budista de Emis para recuperarse. Ali, el lama superior, le reveló algo impactante. Existían manuscritos antiguos sobre un maestro llamado Isa que había venido desde Israel hacia más de 1800 años. Isa, variante de Yeshua Jesús. Los textos decían que Isa llegó a India a los 14 años, viajó por la ruta de la seda, estudió con budistas y hindús, aprendió sobre karma, reencarnación y meditación. Rechazó el sistema de castas, defendió a los oprimidos. Pasó años en Nepal y lugares sagrados budistas. A los 29 años, regresó a Israel con una síntesis revolucionaria de judaísmo y filosofías orientales. Cuando Notovich publicó esto en 1894, la Iglesia lo atacó ferozmente. Lo acusaron de fraude, pero él mantuvo su versión hasta su fallecimiento, y lo fascinante es que otros investigadores fueron después a verificar. En 1921, el Yogwami Avedananda visitó Emis y confirmó los mismos manuscritos. En 1925, Nicolás Roerich también documentó las mismas tradiciones en múltiples lugares de Ladakh. 3 investigadores independientes, 3 épocas diferentes, 3 confirmaciones. Los escépticos preguntan, ¿dónde están esos manuscritos ahora? La respuesta es que los monasterios tibetanos los preservan como textos sagrados vivos, no como piezas de museo. Después de la invasión china en 1950, muchos fueron destruidos o perdidos, pero las tradiciones orales continúan y aquí viene lo revelador, incluso sin esos manuscritos, las propias palabras de Jesús en los evangelios canónicos muestran paralelos imposibles de negar con el budismo y el hinduismo. El reino de Dios está dentro de vosotros, es puro. Vedanta hindú idéntico a la enseñanza del Atman. El sermón del monte suena exactamente como el Dhammapada budista. Bienaventurados los mansos comparado con vence la ira con amor. Bienaventurados los misericordiosos comparado con el odio, solo cesa con el amor. No juzgues comparado con fáciles, ver las faltas ajenas difíciles propias. Página tras página de paralelos, Jesús tenía su propia voz, pero la estructura del pensamiento es asombrosamente similar a las enseñanzas orientales, coincidencia o evidencia de años de estudio en India. Espera si todo esto es verdad, si Jesús realmente estudió con maestros orientales y realmente absorbió enseñanzas budistas e hindús. Entonces surge una pregunta que no puedes ignorar. ¿Qué más te han ocultado? Si la Iglesia fue capaz de borrar casi 2 décadas completas de la vida de Jesús, si fue capaz de destruir evangelios enteros que no encajaban con su narrativa, si fue capaz de silenciar comunidades cristianas orientales durante siglos, que otras verdades fundamentales sobre tu fe han sido manipuladas, distorsionadas o completamente eliminadas. Piensa en esto por un momento. Toda tu comprensión del cristianismo se basa en 4 evangelios que fueron seleccionados por hombres con agendas políticas en el siglo IV, hombres que necesitaban una religión unificada para mantener el control del Imperio Romano, hombres que sistemáticamente eliminaron cualquier texto que amenazara su autoridad institucional, y ahora descubres que esos mismos hombres borraron los años de formación espiritual de Jesús, los años donde aprendió las técnicas que usaría en su ministerio, los años donde desarrolló esa sabiduría revolucionaria que asombraría a todos. ¿Qué más falta? Que otras enseñanzas de Jesús fueron consideradas demasiado peligrosas para que las conocieras, que otros caminos hacia la iluminación espiritual fueron cerrados para mantenerte dependiente de una institución. Esta no, es solo una cuestión histórica curiosa. Esto afecta directamente tu vida espiritual ahora mismo, porque si Él, verdadero Jesús, enseñaba sobre el reino interior, sobre conexión directa con lo divino, sobre técnicas contemplativas de meditación profunda,
entonces durante 2000 años te han estado dando una versión diluida, controlada, institucionalizada de sus enseñanzas, una versión diseñada no para liberarte espiritualmente, sino para mantenerte obediente, seguros. Yusasaf, un nombre que en lengua semítica significa Jesús, el reunidor, o Jesús el que reúne. Ahora bien, antes de que tu mente se cierre completamente a esta posibilidad, déjame presentarte los hechos documentados sin sensacionalismo, respetando tanto la tradición cristiana como las evidencias históricas preservadas en esta región, según las tradiciones islámicas, preservadas en textos persas y afganos antiguos. Un profeta llamado Isa, él, nombre árabe para Jesús, no falleció en la cruz. En cambio, sobrevivió a la crucifixión y viajó al este buscando las tribus perdidas de Israel que se habían dispersado por Asia siglos antes. Esos textos describen cómo Isa pasó décadas predicando en Persia, Afganistán y finalmente llegó a Cachemira, donde vivió hasta una edad muy avanzada, y cuando finalmente falleció fue enterrado en Srinagar. El lugar sagrado que marca su tumba ha sido venerado continuamente durante siglos. Peregrinos, musulmanes, hindúes y algunos grupos cristianos orientales visitan Rosabal para honrar la memoria de este gran maestro espiritual. Ahora es crucial que entiendas algo. Esto no necesariamente contradice la resurrección de Cristo, tal como la entiende la teología cristiana tradicional. Hay múltiples formas de interpretar estas tradiciones sin negar la fe cristiana. Algunos académicos sugieren que las leyendas sobre Yusasaf podrían referirse a los años perdidos de Jesús antes de su ministerio público. Es decir, que sí, visitó Cachemira durante esos 18 años desconocidos, pero luego regresó a Israel para cumplir su misión. Otros proponen que las tradiciones preservan memoria de discípulos de Jesús que llevaron sus enseñanzas a India después de su fallecimiento y resurrección, y que con el tiempo esas historias se fusionaron con la figura del propio Jesús. Lo que resulta innegable es que existen tradiciones muy antiguas en esta región que conectan directamente con el cristianismo primitivo, tradiciones que hablan de un maestro occidental que enseñaba exactamente lo que Jesús enseñaba. Los textos históricos persas mencionan a Isa predicando en las ciudades de Nisibi y Nasiben. El historiador islami Sheikh al-Sikh Sadiq escribió en el siglo X sobre las tradiciones que ubicaban la tumba de Isa en Cachemira. Y aquí viene algo fascinante. Cuando investigadores han examinado la estructura de la tumba en Rosabal, han descubierto que está orientada de este a oeste, siguiendo la tradición judía de enterramiento. Las tumbas musulmanas, en cambio, están orientadas norte-sur hacia la Meca. Dentro de la estructura hay una piedra con tallados que algunos expertos han interpretado como representaciones de los pies de quien está enterrado Ali, y según las tradiciones locales esos pies muestran marcas de heridas, exactamente donde estarían los clavos de una crucifixión. Ahora bien, ¿esto es prueba definitiva? Por supuesto que no. Los escépticos señalan correctamente que estas tradiciones podrían haber surgido siglos después, influenciadas por leyendas que viajaron a través de la ruta de la seda, que las interpretaciones de las marcas en los pies podrían ser proyecciones de personas que querían ver lo que ella creían. Todo eso es posible, pero lo que no puedes negar es esto. Durante siglos, comunidades enteras en Cachemira han preservado tradiciones sobre un maestro espiritual occidental que enseñaba conceptos idénticos a los de Jesús y tradiciones tan arraigadas que construyeron un lugar sagrado y lo han mantenido durante generaciones, porque harían eso si no hubiera absolutamente ninguna base histórica, porque comunidades musulmanas que tienen sus propios profetas para venerar dedicarían tanto esfuerzo a preservarla, memoria de Jesús específicamente, pero las conexiones entre Jesús y Asia van mucho más allá de un lugar físico. Hay un secreto que la Iglesia occidental ha mantenido convenientemente oculto. Durante siglos, el cristianismo no se expandió solo hacia Europa. Durante los primeros siglos después del fallecimiento de Jesús, comunidades cristianas florecieron en Asia con tanta fuerza, como en Roma o Constantinopla.
y algunas de esas comunidades afirman tener conexiones directas con los años perdidos de Jesús. Comencemos con los cristianos de Santo Tomás en India. Esta comunidad, que existe hasta el día de hoy en el estado de Kerala de India, sostiene que fue fundada por el apóstol Tomás en el año 52 después de Cristo, pero aquí viene lo fascinante. Según sus tradiciones orales preservadas durante casi 2000 años, Tomás no llegó a India como misionero pionero, llevando una fe completamente desconocida. Llegó a una región donde ya existían comunidades que conocían las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo es posible que conocieran esas enseñanzas si Tomás fue el primer apóstol en llegar? Allí, según las tradiciones preservadas por los cristianos de Santo Tomás, el propio Jesús había visitado India durante sus años perdidos. Había estudiado allí, había enseñado allí. Y cuando Tomás llegó décadas después, encontró personas que recordaban al maestro llamado Isaac. Tomás no tuvo que convencer a nadie desde cero, simplemente tuvo que decir: recuerden, al maestro que estuvo aquí hace décadas, yo fui su discípulo. Déjenme contarles el resto de su historia. Los documentos históricos confirman que comunidades cristianas existían en India desde tiempos extraordinariamente tempranos, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, mucho antes de que llegaran los misioneros europeos en el siglo XV, y no solo en India. Rastros de comunidades cristianas primitivas aparecen por toda Asia Central, Persia, incluso en China. Los documentos nestorianos descubiertos en las cuevas de Dunhuang en China describen cómo el cristianismo había llegado a China ya en el siglo V, pero las tradiciones locales sugieren que la presencia cristiana en esas regiones era mucho más antigua. La famosa estela nestoriana, un monumento de piedra erigido en China, en el año 781 describe la llegada del cristianismo a través de la ruta de la seda siglos antes. El texto grabado en la estela habla de enseñanzas sobre la luz interior, sobre la compasión universal, sobre la unidad con lo divino, conceptos que suenan tanto a budismo como a cristianismo. Coincidencia o evidencia de que el cristianismo original, antes de ser romanizado y europeizado, tenía profundas conexiones con las tradiciones espirituales asiáticas. Piensa en esto: cuando los comerciantes viajaban por la ruta de la seda, no solo llevaban sedas y especias, llevaban ideas, llevaban filosofías, llevaban historias sobre maestros espirituales que habían transformado sus vidas. Si Jesús realmente viajó por esas rutas durante sus años perdidos, habría dejado una estela de comunidades que recordaban sus enseñanzas, comunidades que preservarían esas memorias generación tras generación. Y eso es exactamente lo que encontramos cuando investigamos sin prejuicios. Comunidades dispersas por toda Asia que tienen tradiciones antiguas sobre un maestro occidental que enseñaba amor, compasión y unidad con lo divino. En Afganistán, antes de las guerras recientes, existían tradiciones sobre Isa predicando en ciudades como Herat y Balkh. En Persia, textos antiguos mencionan a un profeta nazareno que había estudiado con los sacerdotes zoroástricos. Incluso en Japón existe una aldea llamada Shingo, donde las tradiciones locales afirman que Jesús no falleció en la cruz, sino que escapó a Japón, vivió allí durante años y está enterrado en esa aldea. Ahora bien, no todas estas tradiciones pueden ser literalmente ciertas. Es probable que muchas sean leyendas que surgieron cuando las historias sobre Jesús viajaron por la ruta de la seda y se mezclaron con tradiciones locales, pero el patrón es revelador. Por toda Asia encontramos memorias preservadas de un maestro espiritual occidental cuyas enseñanzas resonaban profundamente con las filosofías orientales. Esa inquietud en tu corazón sobre la verdadera historia tiene una explicación que permanecía oculta. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad, para entender por qué estas tradiciones fueron sistemáticamente suprimidas. Necesitamos hablar sobre uno de los eventos más cruciales en la historia del cristianismo, el Concilio de Nicea, en el año 300 después de Cristo. Hasta ese momento, el cristianismo era un movimiento diverso, caótico,
lleno de interpretaciones diferentes sobre quién había sido Jesús y qué significaban sus enseñanzas. Existían decenas de evangelios, cientos, de textos considerados sagrados por diferentes comunidades, múltiples formas de entenderla. Naturaleza de Cristo. Los gnósticos creían que Jesús había venido a enseñar conocimiento interior secreto. Los ebionitas lo veían como un profeta humano, no como Dios encarnado. Los marcionitas rechazaban completamente el Antiguo Testamento. Los nestorianos tenían su propia interpretación sobre la naturaleza divina y humana de Cristo. Era un hermoso caos espiritual, pero era un caos, y el emperador Constantino, quien recientemente se había convertido al cristianismo, necesitaba orden, necesitaba una religión unificada que pudiera mantener cohesionado su imperio. Necesitaba doctrina clara, necesitaba textos oficiales, necesitaba jerarquía. Así que convocó a obispos de todo el mundo conocido a reunirse en la ciudad de Nicea, y Ali, durante meses de debate tenso y frecuentemente violento, tomaron decisiones que transformarían el cristianismo para siempre. Decidieron qué evangelios serían considerados inspirados divinamente y cuáles serían rechazados como heréticos. Establecieron doctrina oficial sobre la Trinidad, crearon credos que todos los cristianos deberían recitar, organizaron la jerarquía eclesiástica, y en ese proceso eliminaron sistemáticamente cualquier texto o tradición que no encajara con la narrativa que querían establecer. Los evangelios que mencionaban viajes de Jesús a Oriente fueron descartados. Las enseñanzas sobre conocimiento interior, directo tan similares al budismo y al hinduismo, fueron declaradas heréticas. Las comunidades cristianas que preservaban conexiones con tradiciones orientales fueron marginadas. El Dr. Barterman, en su libro Cristianismos Perdidos, documenta meticulosamente cómo docenas de grupos cristianos primitivos fueron sistemáticamente borrados de la historia oficial, no porque sus creencias fueran necesariamente falsas, sino porque no se alineaban con lo que los obispos reunidos en Nicea decidieron que debía ser la versión correcta del cristianismo. La doctora Eileen Paggers en los Evangelios gnósticos describe cómo textos que enfatizaban la experiencia espiritual directa fueron suprimidos en favor de textos que enfatizaban la autoridad de la Iglesia institucional, porque una Iglesia poderosa necesita que las personas dependan de sacerdotes, de sacramentos, de instituciones. No puede permitir que las personas crean que pueden conectarse directamente con lo divino sin intermediarios. Y aquí viene lo crucial: las tradiciones sobre los viajes de Jesús a Oriente amenazaban directamente esa estructura de poder. Porque si Jesús había estudiado con maestros budistas e hindús, si había absorbido enseñanzas sobre el conocimiento interior directo, se había aprendido técnicas de meditación y contemplación en monasterios orientales, entonces el cristianismo ya no era único, ya no era la única revelación divina, era parte de una tradición espiritual universal más amplia, y eso era inaceptable para una iglesia que necesitaba ser la única guardiana de la verdad. Así que los textos fueron quemados, las tradiciones fueron declaradas heréticas, las comunidades que las preservaban fueron perseguidas, documentos históricos registran como bibliotecas enteras fueron destruidas después del Concilio de Nicea, como monjes que se negaban a entregar textos prohibidos fueron torturados o asesinados, como comunidades cristianas orientales que mantenían conexiones con tradiciones asiáticas fueron forzadas a convertirse o desaparecer. El Concilio de Nicea no fue un evento neutral de búsqueda de la verdad, fue un ejercicio de poder político. Fue el momento en que el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual diverso y se convirtió en una institución jerárquica controlada desde arriba. Y en ese proceso, la verdad sobre los años perdidos de Jesús fue una de las primeras víctimas. Cada vez que compartes este conocimiento, ayudas a otros a liberarse del dogma que limita la conciencia. Cada vez que cuestionas las narrativas oficiales, ejerces tu derecho sagrado a buscar la verdad por ti mismo. Cada vez que reconoces sabiduría en una tradición distinta, estás tendiendo puentes donde antes había muros. Si Jesús fue capaz de integrar la tradición judía con corrientes de sabiduría orientales, tú también puedes nutrirte de múltiples fuentes para expandir tu conciencia. Hoy no somos unos pocos, somos millones despertando estas verdades, millones escuchando el llamado a ir más allá de las etiquetas religiosas, hacia la experiencia espiritual directa,
hacia ese reino interior del que Jesús habló cuando dijo que estaba dentro de cada uno de nosotros. El viaje de Jesús hacia no fue borrado, fue resguardado, conservado en monasterios remotos y en tradiciones orales, esperando el momento correcto para emerger. Y ese momento es ahora. Este es tu tiempo de despertar, tu momento de reclamar una visión más completa del Maestro que transformó la historia. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las revelaciones que vienen. Y si este video tocó algo profundo en tu alma, deja un like para que llegue a más buscadores como tú. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por tu valentía para cuestionar. Gracias por tu apertura de corazón. Nos encontraremos en el próximo video, donde continuaremos este viaje hacia el despertar colectivo. Recuerda, la verdad nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para revelarse y tú eres parte de esa luz. Hasta pronto, buscador de la verdad.